¿Qué tal, chicos? Buenos días. Bueno, por acá el profesor Martín. El día de hoy tenemos programado la Edad Media. Es lo que estamos viendo para segundo de secundaria. Tenemos que empezar el día como siempre lo hacemos, dándole gracias a Dios por estar vivos, por estar bien, por estar con nuestras familias. Le pedimos por nuestro país, que acabe rápido esta epidemia, en especial por nuestras mamás en esta oportunidad. Hace 2 días acaba de ser el Día de la Madre, entonces que nos las cuide. En el colegio solemos hacer siempre actividades por el Día de la Madre. Ustedes salen a bailar, hacemos actividades, es un día bonito, pero esta epidemia nos tiene recluidos en nuestras casas y ni siquiera eso hemos podido hacerle a las mamás. Igual, por favor, denle mis saludos a sus mamás, díganle que les mando un saludo afectuoso y que estoy pensando también en ellas y que ellas están en mis oraciones, igual que ustedes, chicos. Bien. El día de hoy tenemos como propósito hacer lo que corresponde al poder de la iglesia. Pero antes de eso quiero hacerles la explicación de lo que es la Edad Media. La Edad Media se llama así porque se le consideraban los historiadores que pusieron ese nombre como un periodo de transición. Estaba en el medio, ¿no? Entre la edad antigua, que era una edad importante, y la edad moderna, que es la edad del Renacimiento. En el medio estaba este momento. No es tan así. Si no la podemos estudiar en profundidad y vemos todo lo que pasó ahí, no es tan así. Empecemos. La Edad Media, acá tengo, les he hecho una línea de tiempo y la línea de tiempo se las he dividido en los niveles políticos, los niveles económicos y los niveles religiosos y culturales. Vamos a dividir la Edad Media en 3 momentos importantes. Primero, lo que corresponde a la Alta Edad Media. ¿La Edad Media cuándo empieza? La Edad Media empieza en el 476, con la caída del Imperio de Roma de Occidente. Ustedes ya lo han estado haciendo. Roma, esta civilización riquísima, de la cual somos herederos, el derecho romano, las lenguas que hablamos, todo viene desde ahí. El imperio que logró unificar todos los grandes territorios que estaban alrededor del Mediterráneo y más allá. Roma cae en el 476 después de Cristo, ¿no? Caída de Roma de Occidente, y va a terminar en la Edad Media con la caída de Roma de Oriente en el 1453. Esa fecha es bien particular, porque no tan solo es la caída de Roma de Oriente, sino también es la invención de la escritura y el fin de la Guerra de los 100 años, que la Guerra de los 100 años es considerada como el fin de la edad feudal, el feudalismo y vasallaje. Lo vamos a ver todos, no se preocupen. Pero miren, el tiempo es enorme, casi 1000 años. Es más lejano el tiempo entre el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Media que entre nosotros y el fin de la Edad Media. ¿Me dejo entender? ¿No? Para nosotros estamos diciendo que la Edad Media va a terminar con la invención de la escritura, entre otros aspectos, la caída del Imperio Romano de Oriente, que es donde se traslada a Roma. Roma se va desde Roma, la ciudad, hacia Bizancio, y también cae. Este imperio va a durar 1000 años. Hay más, lo que les quiero decir es que desde nosotros, en donde estamos ubicados ahorita, en el año 2020, hacia la caída de Bizancio, el tiempo es menor que entre la caída de Bizancio y la caída de Roma antigua. El tiempo transcurrido en la Edad Media es un tiempo enorme. No es un tiempo de transición. Pasaron cosas. Tenía una profesora en la universidad, la profesora Manjavaca, era una genia esa profesora. Ella nos enseñaba medieval. Yo recuerdo que cuando nos decía, cuando alguien quería hablar mal de los medievales, nos agarraba y nos gritaba y nos decía: medievales serán ustedes.
¿no? Medievales ahora es considerado como un sinónimo de un retraso, ¿no? De mentes pequeñas, pero durante la Edad Media, la profesora nos decía, universidades, empezaron a construirse las universidades, lo vimos en las clases pasadas con las escuelas palatinas, empezaron lo que serían las escuelas, empezaron los hospitales, los hospicios. Hay un montón de cosas interesantes para ver en la Edad Media. No podemos quedarnos, es obvio, ¿no? Que también, ahorita los voy a explicar, pero cuando vemos la Edad Media, es una época de invasiones y guerras. Pero también hay otros aspectos que hay que ver. No nos podemos quedar solamente con uno de ellos. Bien. Vuelvo. Entonces estamos diciendo que la Edad Media la vamos a dividir en dos momentos, en la Alta Edad Media y en la Baja Edad Media. La Alta Edad Media va a ir del siglo V al siglo X y la Baja Edad Media del siglo XI hasta el siglo XV, y también va a incluir ahí la crisis de la Edad Media, donde va a estar incluido la Guerra de los 100 años, que no dura 100 años, ¿no? Siempre lo decimos en el colegio, ¿no? La historia y la matemática no se llevan bien. ¿Cuántas eran las 7 colinas de Roma? 9, 11, de repente depende de quién las cuente. ¿Cuántos eran los 7 sabios de Grecia? Como 9, depende quién los cuente. ¿Cuánto dura la guerra de los 100 años? 116 años. La matemática y la historia no se llevan bien. Regreso, ¿no? Pero nos sirve igual para tener contexto. Alta Edad Media, Baja Edad Media y la crisis del mundo medieval en ese momento. ¿Cuáles son? ¿Cómo va a empezar y cómo va a terminar? Se los acabo de decir. Roma, en los extremos, Roma. Por un lado, la caída de Roma de Occidente, y por el otro lado, la caída de Roma de Oriente, que es donde se traslada todo el imperio romano hacia Constantinopla, pero también la invención de la escritura y también al mismo tiempo el fin de la guerra de los 100 años. Esa fecha es una fecha muy importante en la historia de la humanidad, 1453. Todo este tiempo, casi 1000 años, la Edad Media. Regresamos a ver cada una de sus partes. Nosotros hemos estado viendo esto de aquí, lo que corresponde a la Alta Edad Media. ¿Recuerdan? La batalla de Poitiers, el fin casi lo que se va a decir de la era merovingia, y el Tratado de Verdún, el fin de la era carolingia. En el centro, el imperio carolingio. La batalla de Poitiers, que es donde se impide el ingreso de los musulmanes a Europa. No a Europa, propiamente dicho, porque ya estaban en España. España también es Europa, pero al resto de Europa, ¿no? Y el Tratado de Verdún, que es el fin del imperio carolingio. Primero quiero analizar lo que corresponde a la Alta Edad Media, que es lo que hemos estado viendo. En lo económico, ¿cómo se va a caracterizar la Alta Edad Media? La Alta Edad Media en lo económico se va a caracterizar por una ruralización de la economía. ¿Qué significa esto? La gente ya no está viviendo en las grandes ciudades como en Roma, sino está queriendo ir sobre todo se aleja de las ciudades por las invasiones bárbaras. Para eso vamos a lo siguiente: hay una ruralización de la economía, es decir, se alejan de las ciudades. ¿Por qué motivo? Por lo que sigue. Miren, invasiones germánicas. El primer tema de de la Edad Media. ¿Cuáles son las invasiones germánicas? La de los ostrogodos, la de los visigodos, la de los francos, la de los suevos, la de los anglos. Estos van a ser lo que corresponde a las invasiones germánicas. Pero al mismo tiempo también hay
las invasiones del siglo IX, lo que vimos en la clase pasada, las invasiones principalmente la de los vikingos, la de los sarracenos, los piratas musulmanes, también la de los eslavos, los rusos, los polacos, que van a ser los que van a conformar estos territorios, y la de los húngaros o los magliares. Estas son las invasiones del siglo IX, y las invasiones germánicas son las de los que acabo de decir, los ostrogodos, visigodos, los francos, los suevos, los anglos, todos ellos invasiones germánicas e invasiones del siglo IX. Como se dan cuenta, toda la Edad Media está caracterizada por invasiones. Los pueblos que están sobre todo al norte de Europa y al este de Europa empiezan a invadirla y van a combinarse. En el caso de las invasiones germánicas, la germanización es eso, ¿no? Van a combinarse los pueblos germánicos con los pueblos romanos y van a establecer lo que es, junto con las invasiones después del siglo IX, lo que es la Europa actual, ¿no? Europa también es eso, esas teorías racistas que ellos creen son linajes puros, tampoco es cierto. Están combinados, miren, están combinados con distintas invasiones de distintos pueblos en distintas épocas. Entonces, Alta Edad Media, vamos a tener invasiones como principal características. Las invasiones primero germánicas y después las invasiones del siglo IX, la de los vikingos, y la ruralización de la economía. ¿Qué significa? Dejan de vivir en las ciudades y se van al campo. En lo político, ¿no? Habíamos visto la batalla de Poitiers, el fin del Imperio Merovingio, el Imperio Carolingio y el Tratado de Verdún, que es el fin del Imperio Carolingio. Todo esto concerniente a lo que vamos a ver en la Alta Edad Media. Ahora pasamos a la Baja Edad Media. En la Baja Edad Media vamos a empezar en el 900. En el 900 va a empezar la Baja Edad Media. Está la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. Eso también lo vamos a ver. Si habíamos dicho que el Imperio Carolingio era la primera oportunidad que tenía, la primera ocasión después de la caída de Roma de Occidente, de volver a unificar los pueblos europeos, la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico va a ser la segunda. Los europeos quieren volver a unificarse en un mismo gran espacio geográfico, ¿no? En una misma gran nación, como lo fueron durante el Imperio Romano. Eso es el Sacro Imperio Romano Germánico, un segundo intento para volver a agruparse y en vez de estar desintegrados. Le cuento al final, tampoco va a funcionar. Si aquí habíamos dicho que su sistema económico, porque estamos viendo también lo económico, en lo económico hay una ruralización de la economía. Durante la Baja Edad Media va a surgir lo que se va a llamar el feudalismo y el vasallaje. Hay un señor feudal. Aquí, en este lado, en la ruralización de la economía, habíamos visto durante Carlomagno que Carlomagno le empieza a dar poco a poco más poder a los señores feudales. Aparecen los condes, aparecen las marcas, los marqueses, y ellos se van a quedar con esa porción de tierra como si fuera propio. Van a volverse los señores de esos lugares, y la gente huyendo de las invasiones, sobre todo de las de aquí, la del siglo IX, la de los vikingos, la de los sarracenos, la de los magliares y la de los eslavos. Las personas van a empezar a ubicarse en estos feudos, que era un castillo con una fortificación al lado. ¿Para qué? Para que no los maten ni a ellos ni a su familia. Y a cambio, ¿qué hacían? Le entregaban al señor feudal la promesa de que iban a defenderlo cuando el señor feudal necesitara de ellos para la guerra. Entonces ya no dependen del rey, sino dependen del señor feudal. Eso es la
Ese es el feudalismo y el vasallaje. Otro sistema económico. Ya no están en el campo dispersos, porque los terminan matando. Van a pasar a estar en feudos, en castillos, dependiendo del señor feudal. En lo religioso, ¿no? También tenemos que ver los aspectos religiosos. ¿Por qué tenemos que ver los aspectos religiosos en historia? Porque la religión en la Edad Media es uno de los factores más importantes de esta época. El factor que le va a dar unidad a toda Europa durante la Edad Media va a ser la religión. En Europa va a ser cristiana y va a contraponerse a los musulmanes. Europa van a ser en este momento de la historia se va a encontrar en una contraposición. No queremos a los musulmanes acá, y nosotros somos cristianos. Los musulmanes son el enemigo y tenemos que estar todos unidos contra las invasiones de los musulmanes. Tienen otras costumbres, otro Dios. Los cristianos tenemos a Jesucristo. Ellos van a tener como profeta principal, ¿a quién? A Mahoma. Mahoma es la gran figura también de este momento. Miren, del 570 al 632 va a conquistar toda el Asia, sobre todo en el Asia y en el norte del África, y va a llegar hasta Europa, hasta la península ibérica, donde hoy es España. Los españoles no van a lograr sacar a los musulmanes sino es hasta el año 1492, cuando Cristóbal Colón llega a América. Recién ese año logran los reyes católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, logran echar a todos los musulmanes de la península ibérica, y España se queda como la España católica que nos va a conquistar a nosotros. Bien, entonces estamos viendo toda la línea de tiempo, estamos viendo los principales aspectos políticos, los principales aspectos económicos y los principales aspectos religiosos. Estamos hablando sobre Mahoma, pero también tenemos que ver lo que va a pasar en la Baja Edad Media. Si habíamos dicho que en la Alta Edad Media se iban a caracterizar por las invasiones germánicas y las invasiones del siglo IX, las de los vikingos, vamos a ver que en la Baja Edad Media toda la historia de Europa parece que estuviera cortada por las guerras. ¡Qué pueblo! ¿No? Se la pasan peleando hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bárbaros, pelea y pelea, guerra y guerra, muerte y muerte. Y acá en este momento no va a ser la excepción. Miren, aquí, cruzadas. Estas son desde el año 1096 hasta 1268. 4 cruzadas principales y cruzadas menores, desde el 1096 hasta el 1268, más de 200 años haciendo cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? No se preocupen, esta es una línea de tiempo para introducirnos en el tema. Vamos a verlo con mayor profundidad, pero las cruzadas era un intento por retomar los lugares sagrados donde había estado Jesucristo, regresar a Israel y poner a ese lugar al servicio de la cristiandad. Eso van a ser las cruzadas. Y se van a realizar un montón, no las vamos a ganar. Los cristianos la van a perder todas, ¿no? Algunas la van a ganar, pero van a ser periodos muy cortos de tiempo, porque enseguida van a retomar los imperios musulmanes, van a estar reconquistando. Va a ser un fracaso total. Entonces, hemos dicho, miren, en la Baja Edad Media vemos cruzadas por todos lados, y después vamos a ver la Guerra de los 100 años entre el 1337 y el 1453, que es la Guerra de los 100 años, y en el medio vamos a tener a la peste. Lugares igual que ahora, lo que estamos viviendo ahora se va a vivir en esta época en Europa. La peste es el ingreso de la peste bubónica a Europa. Muchos lugares van a verse
diezmada la población, hasta el 70% de la población va a morir. Es un periodo terrible en el medio de la Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años, Francia contra Inglaterra. Y va a ser el fin del feudalismo. Francia y Inglaterra se están peleando por las posesiones de los herederos de los territorios británicos en el continente europeo. Al final, Francia va a lograr expulsar a los británicos y los británicos se van a quedar solo en las islas y Francia en el continente europeo. Pero es una guerra larguísima que incluyen muchos reyes distintos, dinastías distintas y hasta una peste en el medio. 116 años peleando. 116 años. ¿Se dan cuenta la cantidad de tiempo? Yo, mis hijos, mi nieto, mi bisnieto, todos. Pelea y pelea, pelea y pelea. ¿Para qué? ¿No? Terribles, ¿no? Sin llegar a ningún acuerdo. Pero eso va a ser en los ámbitos políticos, sobre todo las guerras, en los políticos y en lo religioso. En lo religioso, porque las cruzadas son guerras sobre todo de índole religiosos. Y en lo económico, habíamos visto que el feudalismo va a empezar con el fin de la época del carolingia y va a seguir más o menos hasta el nacimiento de las universidades. A partir de aquí, las personas van a ubicarse ya no en los feudos, ¿no? Va a empezar una expansión agrícola, al mismo tiempo una expansión comercial y un renacimiento de las ciudades. Todo esto es lo que vamos a ver en lo que se va a llamar la crisis del mundo medieval. La Edad Media va a dejar de ser lo que es y va a dar paso a lo siguiente. También lo vamos a ver este año, la Edad Moderna. Pero miren todo lo que pasa en este interín, en este lapso de tiempo, ¿no? Desde la caída de Roma de Occidente hasta la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla a manos de ¿quién? De los musulmanes, de los turcos. Va a volver a caer y Europa va a regresar el imperio Constantinopla va a regresar hacia Europa. Son muchos los factores que van a pasar, muchos los cambios en lo político, en lo social, en lo religioso, ¿no? Hemos visto los principales aspectos en lo político, hemos visto los principales aspectos en lo religioso, en lo económico, pero también hay aspectos que hay que ver, como en lo cultural. Miren, fundación de universidades. Se va a fundar la primera universidad de Europa, la Universidad de Bolonia en 1088 y en 1150 la de París. Va a seguir con la Universidad de Oxford en Inglaterra, las principales universidades del mundo. Y también va a haber un cisma, el cisma que se va a llamar Cisma de Oriente en el año 1054. Lo vamos a ver, no se preocupe, en la clase de ahora, que se va a encargar de los aspectos religiosos. ¿Por qué la Iglesia va a ser el factor de unidad durante toda la Edad Media para Europa? La Edad Media se va a consolidar de la mano con que la oposición, me voy a fundamentar yo en relación a lo que yo no quiero ser musulmán, yo soy cristiano, entonces tengo que pelear si es que quieren venir los musulmanes hacia el territorio donde yo estoy ocupando para convertirlo también en musulmán, porque los musulmanes hacían eso, a lugares donde iban obligaban a las personas a que fueran musulmanes. Entonces Europa va a ser resistencia. No queremos ser musulmanes, nosotros somos distintos a los asiáticos. Asia es donde van a ser el Medio Oriente, es donde van a ser Mahoma, es otra religión, otra cultura. En cambio la cultura cristiana va a tener sus bases en Roma, en el antiguo imperio romano. La cristiandad nos va a venir desde ahí. Pero ¿qué va a pasar en el año 1054? Habíamos dicho que el imperio se va a trasladar hacia Constantinopla, ¿no? Una vez que cae Roma, el imperio se va a trasladar hacia Constantinopla. En Constantinopla, los jerarcas de la iglesia van a decir, la capital del imperio está acá,
aquí también debería estar la sede de la iglesia cristiana, no en Roma. ¿Qué le van a decir? ¿Cuál va a ser la respuesta de la iglesia de Roma? No, la iglesia está en Roma porque aquí la puso el apóstol Pedro. Pedro dijo: yo soy Pedro, y sobre esta iglesia, sobre esta piedra fundarás la iglesia. Pedro muere ¿en dónde? En Roma. Entonces la base de la iglesia tiene que estar en Roma, no en donde esté la capital principal del imperio en cualquier momento de la historia, porque puede estar en Constantinopla, ahora está en Nueva York, no sé, más adelante puede estar no sé, en Brasil. No puede, igual todos son países cristianos, pero se encuentra en Roma porque Pedro murió ahí. Por ese motivo la iglesia es romana, la iglesia católica al menos se mantiene. Después también va a haber un cisma en Occidente, ¿no? Con Martín Lutero. Vamos a verlo más adelante porque ya pertenece al mundo moderno. La imprenta de Gutenberg, ¿no? Gutenberg, 1453, y su invención de la imprenta. Este año es alucinante, pasa de todo, ¿no? Todo lo que hemos dicho ahora es una línea de tiempo sobre lo que es la Edad Media. He tratado de hacerlo lo más conciso posible y lo más rápido posible, pero quiero que veamos algunas cosas para que las vayamos entendiendo en historia, ¿no? Tenemos que entender procesos históricos, ¿está bien? En eso tenemos que estar atentos, procesos históricos, que es lo distinto de la Edad Antigua, ¿no? Es otro mundo, hay otros sistemas económicos, hay otros sucesos políticos, y los conflictos religiosos van a ser importantísimos, cosa que no sucedía en la antigüedad. Vamos a borrar la pizarra, me voy a cambiar de locación porque acá hace mucho viento y me voy a terminar volando todo, y vamos a empezar con lo que va a ser lo del poder de la iglesia. Nos vemos, chicos, un abrazo. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. La segunda parte del video que estamos viendo. Empezamos haciendo una introducción en donde tratábamos de insertarnos en lo que era el mundo medieval, ¿no? Cuando tratemos de entender el mundo medieval, o cuando escuchamos cosas sobre el mundo medieval, siempre preguntémonos qué parte del mundo medieval. Les decía, la línea del tiempo que les hacía, que era un milenio, ¿no? 1000 años, en el cual transcurrió todo ese lapso histórico que se le denomina el mundo medieval, y en 1000 años pasan un montón de cosas, ¿no? Ahora bien, hay un tema que es bien importante entenderlo. El factor de unidad en la Europa medieval va a ser la iglesia. Entonces tenemos que tratar de entender a la iglesia de esa época. Esa es la clase del día de hoy. Cómo es que la iglesia logra tanto poder y cómo estaba organizada esa iglesia. ¿Por qué era que podía haber reunido tal cantidad de poder y cómo lo distribuía? Recordemos que son 1000 años. Entonces en 1000 años pasan un montón de cosas. Bien, vamos a empezar por el inicio. Durante la Edad Media, casi todo el continente era cristiano. Una sociedad unida por la fe. La fe era la cristiandad y una institución. La institución era la iglesia. Eso es el contexto en el cual nos vamos a ubicar para poder entender el poder de la iglesia. La fe, el cristianismo, y la institución, la iglesia. Cuando me refiero a la iglesia, es la iglesia católica, la iglesia que está en Roma. La organización de la iglesia. Era la única institución organizada de alcance universal durante la Edad Media. Toda Europa uno podía encontrar
a la iglesia. Quizás no habían comisarios, quizás no habían escuelas, quizás no habían hospicios, quizás no habían hospitales en todos los lugares, pero en todos los lugares había una iglesia. Ese va a ser un factor importantísimo que le va a permitir a la iglesia obtener un mayor poder. ¿En qué va a residir su poder? ¿No? Su poder va a residir primero en la riqueza, ¿no? Van a tener, ahorita vamos a ir por ahí. ¿Cómo es que la iglesia empieza a obtener tanta riqueza? Pero primero tenemos que entender eso. La iglesia era una de las instituciones más ricas durante el medioevo. Medioevo es otro de los nombres con el que se va a conocer a la Edad Media. Su organización e influencia en la población, ¿no? Estaba bien organizada. Había clero regular y clero secular. Y había una influencia porque a las personas se les decía igual que a nosotros, ¿no? Lo que nosotros pensamos. En la siguiente vida uno va a ser recompensado por las cosas buenas que haga y va a ser castigado por las cosas malas que hace. ¿Y cuál era la institución que velaba por eso? En ese entonces, la iglesia. Poseía una gran parte de las tierras. Dependiendo del lugar y dependiendo del momento, en el medioevo, la iglesia va a ser el gran terrateniente de la Europa medieval. ¿Qué significa terrateniente? El que va a tener la mayor cantidad de tierras. ¿Por qué? ¿Cómo es que llega la iglesia a hacerse de tantas tierras? Porque muchas veces la iglesia era la mano derecha del poder real. Entonces el rey le entregaba tierras y la iglesia se los daba a los campesinos para que la trabajen y obtenía de ahí ganancias y recursos. Esto va a hacer que la iglesia cada vez tenga más y más dinero, sobre todo en esta época. Aquí es donde la iglesia va a obtener todo el gran dinero que hasta ahorita lo puede usar. También poseía un derecho al diezmo. El diezmo era el 10% que se les pedía a los agricultores sobre la cosecha que ellos podían tener en un ciclo regular. Cada vez que a eso me refiero con que la iglesia poseía grandes tierras, ¿no? Entonces, si la iglesia poseía grandes tierras, a cambio de la tierra te pido un diezmo. El diezmo era el 10% de todo lo que tú cosecharas. Y así, imagínense, sin trabajar, solamente recibía. Dame, y podía obtener grandes recursos. Ese era el diezmo por el cual la iglesia se va a hacer de una gran riqueza. Seguimos, ¿no? La cabeza de la iglesia era el Papa. Esa figura la vamos a tener hasta el día de hoy y va a estar dividida en dos aspectos. Veámoslos. Primero, el credo regular. El credo regular eran los abades, los monjes, las monjas. Vivían aislados y congregados en monasterios. Se dedicaban a la oración, al estudio y al trabajo en comunidad. Esas eran las tres actividades que tenía este clero regular. La mayoría eran benedictinos, pues seguían las normas y preceptos de San Benito de Nurcia. Por eso se le van a llamar monjes benedictinos. Ese es el clero regular, pero también tenemos el clero secular. El clero regular es el que vivía alejado y rezando, dedicados al estudio, dedicados a la oración, dedicados al trabajo en comunidad, pero solo vivían para Dios. Era el único motivo por el cual vivían. Este es el clero regular, pero también tenemos el clero secular.
En el clero secular vamos a encontrar al Papa, a los arzobispos, a los obispos, vamos a encontrar a los párrocos. Ellos convivían con nosotros, con los laicos. Los laicos somos los que no nos encontramos dentro de la iglesia. ¿Está bien? Entonces tenemos al clero, que está dividido en clero regular y clero secular, y al mundo laico, que somos los que no pertenecemos al clero. ¿Está bien? Así quiero que vayamos entendiendo, pero entendámoslos bien. El clero regular tenía la particularidad, como vivía con nosotros, habíamos dicho que estaban muy bien organizados. En todos los lugares de Europa se encontraba una parroquia. La parroquia era la unidad básica en la cual va a distribuirse la iglesia en toda Europa. Era como la escuelita, era como la comisaría del distrito. Todos los lugares tenían que tener una parroquia, y la persona que se encargaba de dirigir esa parroquia era el párroco. Entonces, regreso. La iglesia, la división de la iglesia, el clero regular, que eran los que vivían estudiando, rezando, todo el tiempo solo vivían para Dios. Y después tenemos al clero secular, que son los que conviven con nosotros. Y tenían como célula básica de este clero al párroco y su parroquia, por la cual en toda Europa siempre uno podía encontrar en cualquier lugar un párroco y una parroquia. Era la forma más extendida que va a tener, que va a estar organizada una institución durante toda la Edad Media en Europa. Eso va a permitir que la iglesia sea el factor de unidad de todo el medioevo. Durante todo el medioevo, la principal, todo es la iglesia, ¿no? Todo. La universidad nace dentro de la iglesia, el hospital nace dentro de la iglesia, los filósofos, los temas nacen dentro de la iglesia. Todo es dentro de la iglesia, todo es la iglesia católica. Por eso es importante estudiarla si queremos entender el mundo medieval. Hemos visto cómo funcionaba, hemos visto su organización, ¿no? ¿Por qué estaba siempre? ¿Por qué podemos decir que la iglesia era la única institución que se encontraba generalizada durante toda la Europa del medioevo, ¿no? La situación del clero, debido al poder y a la riqueza que tenían estos prelados, van a empezar a relajarse sus costumbres y van a caer en dos vicios terribles para la época, para lo que significa la iglesia, ¿no? Porque la iglesia tiene votos. Cuando uno entra a la iglesia, hace voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad, ¿no? Tengo que siempre ser pobre, ¿no? No estoy pensando en el dinero si voy a seguir a Dios. Lo segundo es obedezco a mi superior. Y segundo, me mantengo limpio, puro, casto. Esa debe de ser la mirada que tenían las personas que van a empezar en la iglesia. Ahora, pero no todos los van a hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia va a empezar a tener un montón de riqueza y poder. Entonces, ante tanta riqueza, van a empezar a ver algunos vicios que van a cometer estos prelados de esta época de la iglesia. ¿Cuáles van a ser los principales pecados, los principales vicios? El primero es el de la simonimia. La simonimia era la compra y venta de los cargos eclesiásticos, ¿no? Por dinero o por influencia.
si uno tenía, como tenía tanto dinero y tanto poder la iglesia, las principales familias, las familias nobles, las familias feudales, buscaban colocar a sus hijos dentro de esta institución. Entonces van a comprar los cargos para convertirse en obispos, en arzobispos, en papas. La iglesia va a sufrir en esta época un montón de desprestigios que hasta el día de hoy lo siguen. Y el primer vicio que vamos a encontrar es el que les acabo de decir, la compra y venta de los cargos eclesiásticos. A eso se le va a llamar simonimia. Pero también vamos a encontrar uno segundo, que es el nicolaísmo, que el nicolaísmo era el rechazo al celibato religioso. Habíamos dicho que cuando uno empezaba en la iglesia hacía tres votos, el de pobreza, obediencia y castidad. Pero los nicolaístas decían que no era necesario, los apóstoles estaban casados. Entonces también nosotros nos podemos casar. Decían en esa época los que empezaban en este vicio, ¿no? Entonces empezaban a tener esposas, mujeres, hijos, y era algo que estaba prohibido para la iglesia, por los tres votos que les acabo de decir que uno debe de hacer cuando empieza la vida religiosa. Además, una gran corrupción en la alta jerarquía de la iglesia, incluido el papado. La corrupción era generalizada, justamente por la riqueza que había logrado obtener la iglesia y por la influencia que podía obtener en el pueblo. La corrupción en todos los lugares. Entonces, dos vicios principales, la simonimia y el nicolaísmo. Movimientos de reformas, pero también van a haber movimientos de reformas al interior de la misma iglesia. El primer movimiento de reforma va a ser el de la abadía de Cluny en Francia en el 910. Reforzó la disciplina monacal, pues estos se enriquecían y se alejaban de sus principios. Hay que regresar a los antiguos principios de la iglesia. Olvidémonos de la riqueza, olvidémonos del poder, no regresemos a lo que es realmente la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Mi relación con Dios. Eso, tratemos de regresar con eso, un retorno a los orígenes de la iglesia. Eso van a ser movimientos de reforma ante la corrupción de la iglesia. El primero va a ser el de la abadía de Cluny, pero ¿qué van a pasar? Ellos también se van a relajar, van a empezar a obtener más dinero y se van a volver a caer en los vicios de la época, ¿no? Entonces va a seguir otro, el de los cistercenses, otro movimiento que va a ser otro movimiento de reforma de la misma iglesia. El monasterio de Cister en Francia en el 1098. Miren en qué época nos encontramos, 1098, ¿no? Difundió los ideales de los cistercenses en Europa. Es decir, volvamos a lo que les acabo de decir, volvamos a los principios de la iglesia de Jesucristo, ¿no? Es mi relación con Dios, los valores de Dios. No el dinero, no el riqueza, no poder. Estos son los movimientos que va a tener la iglesia para tratar de enderezarse en la Edad Media. Van a haber otros que vamos a encontrar después del protestantismo, pero estos son en el momento histórico donde nos estamos enfocando. Primero, la de Cluny y segundo, la de los cistercenses. Ambos en Francia, uno en el 910 y el otro en el 1098. El poder religioso y el poder secular. Esa parte es bien interesante. Cuando estaba en la universidad, cuando trabajábamos el tema de la Edad Media, recuerdo mucho que primero les voy a explicar el tema y después les voy a explicar cuál es el problema con esto de aquí. Primero, escuchemos bien para entender el tema. El pensamiento de la Edad Media. En el pensamiento de la Edad Media, Dios entregó a los hombres dos poderes. El poder espiritual, que le vamos a decir el poder permanente, que daba a la iglesia la autoridad religiosa,
el poder permanente, el poder que da Dios, el poder que dura para siempre. Por eso es el poder permanente, ¿no? Le llamamos el poder espiritual, pero también hay el poder temporal. Es el poder que Dios le da a los hombres para que ellos sean jefes políticos en la tierra. Dios da todo. Dios da todo, el poder espiritual y el poder temporal, el poder permanente y el poder temporal, ¿no? El permanente era el que le daba a la iglesia sobre la autoridad religiosa, y el poder temporal era el que estaba en manos de los jefes políticos de la tierra. Ahora bien, doctrina de las dos espadas. El poder espiritual era mayor que el poder temporal, es decir, el poder permanente va a estar sobre el poder temporal. ¿Por qué los reyes debían estar sujetos a la autoridad papal? Ahí voy, ¿no? Cuando uno estudiaba esta parte, se van a encontrar con escritos para poder sustentar esta doctrina. Ellos se basaban en principios de autoridad de los filósofos de la antigüedad. Tomaban Aristóteles, y Aristóteles, por ejemplo, decía en un texto: por tal motivo, ¿no? El que debe de estar sobre toda la autoridad del mundo temporal y permanente debe de ser el Papa. Y después salía otro filósofo que estaba en relación con el rey y agarraba el mismo texto y decía: por todo lo que acabamos de decir, quien debe de estar sobre los dos es el rey sobre el Papa. Sobre el mismo texto. ¿Qué pasó? Si estamos partiendo de lo mismo, ¿por qué estamos llegando a conclusiones distintas? Entonces había que revisar todo el contenido para ver qué era lo que estaba fallando. Pero eran discusiones, a lo que me voy, a lo que quiero llegar es que toda la Edad Media las discusiones van a ser sobre este tipo de cosas, ¿no? Dios y el rey. ¿Quién va a ser el que tenga mayor poder? ¿Dios? ¿El poder que da Dios? Es decir, el Papa, o el poder del rey. En la doctrina de las dos espadas van a llegar a la conclusión de que el que está sobre ambas va a ser el Papa, pero siguiendo estos mismos argumentos se podía llegar hacia que el que estaba sobre los dos era el rey. Ahora bien, en el siglo X el poder de los jefes políticos primero van a imponerse los jefes políticos sobre las autoridades religiosas. Los monarcas eran los que se reservaban el derecho para elegir a los obispos. ¿Por qué? Lo acabamos de decir, por toda la riqueza y el poder que tenían, ¿no? Pero en el siglo XI el Papa Gregorio VII va a hacer reformas monacales, por las cuales los únicos que se pueden elegir a los obispos van a poder ser los papas. Miren, en el siglo X era ¿quién había ganado? El poder temporal, y en el siglo XI el poder espiritual. ¿Cómo se va a salvar esta situación? Aquí, en la querella, de lo que vamos a llamar la querella de las investiduras. La querella de las investiduras es una serie de disputas que se van a tener como principal eje estas discusiones que les estoy explicando. ¿Cuál está sobre la otra? ¿Quién debe de regir los designios de la elección de los obispos y los prelados de la iglesia? ¿Debe de hacerlo el Papa, que es el poder permanente, o debe de hacerlo el rey, que es el poder temporal? Si estamos en la tierra, ¿quién lo debe de hacer? No, hay argumentos que pueden decir: si estamos en la tierra el poder de los hombres, y que el Papa se encargue cuando lleguemos al cielito. Y después, pero el Papa también va a decir lo mismo: somos permanentes, nuestro poder vale tanto acá como allá. Esas eran las discusiones. El mismo Papa Gregorio VII, entre 1075 y 1122, 50 años peleando por esto, ¿no? Prohibió a los laicos
investir a cualquier jerarca de la iglesia. ¿Quiénes eran los laicos? Nosotros, ¿no? El rey, un conde, un marqués no podía investir a un obispo. Es el problema de las investiduras, por eso se llama querella, disputa, pelea de las investiduras. ¿Quién va a investir a los obispos? ¿El rey o el papa? Gregorio VII en el 1075 va a decir, el único que puede hacerlo es el papa. Y esa es la opción que va a ganar. Enfrentando a la iglesia con, sobre todo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Se los dije en la línea de tiempo anterior. El Sacro Imperio Romano Germánico es el segundo intento para poder unificar la Roma luego de la caída de Roma. Perdón, el imperio, sobre las bases del antiguo Imperio Romano, es decir, Europa. Lo que quiere el Sacro Imperio Romano era lo mismo que quería hacer el Imperio Carolingio. ¿Qué quería hacer el Imperio Carolingio? El Imperio Carolingio volver a reconstruir la Roma antigua. El Sacro Imperio, y fue un fracaso. Lo vimos la clase pasada, cómo termina, ¿no? Y ahora el Sacro Imperio Romano Germánico es el segundo intento por intentar reconstruir sobre las bases del antiguo Imperio Romano la unión de toda Europa. Entonces se va a enfrentar este Sacro Imperio Romano Germánico contra la Iglesia poderosísima, ¿no? ¿Y con quién va a terminar ganando? En el Concordato de Worms va a terminar ganando la Iglesia, para que vean el poder que tenía la Iglesia, ¿no? Por la que el emperador renuncia a investir a los obispos en favor del Papa. ¿Qué nos va a significar esto? Que la Iglesia tenía más poder inclusive que el propio emperador, ¿no? Increíble, ¿no? Quinto punto, la fe medieval. ¿Cómo era la fe de las personas en esta época? Con las reformas religiosas, la que hablamos de aquí, la de Cluny y la de los cistercenses, la Iglesia alcanzó una gran influencia social. La fe medieval se fundaba en la esperanza de una vida mejor, ¿no? Y se expresaba en la veneración a la Virgen y a los santos. Y las reliquias, ahora vamos a ver qué son las reliquias. Y las peregrinaciones, también vamos a ver lo que son las peregrinaciones. Todo está acá, no se preocupen, todo lo vamos a explicar. La Iglesia orientaba a los fieles para que no caigan en herejías ni falsas creencias. Nosotros somos católicos, no somos, los protestantes ahora agarran y te dicen, lee la Biblia, Dios te está hablando ahí. Los católicos no, los católicos creemos lo que nos dice la tradición. Han habido 2000 años antes que nosotros y ellos son lo que nos dice la interpretación que se debe dar a las Sagradas Escrituras. Los católicos leemos la Biblia en virtud a lo que nos dice la Iglesia, a la tradición. Por ejemplo, la Virgen, los santos, el purgatorio, con cosas que la mayor parte de protestantes no van a creer, pero para el mundo católico era muy importante. La Iglesia orientaba a los fieles para que no caigan en herejías ni en falsas creencias. Para conseguirlos tenían dos poderosos medios. ¿Cómo lo conseguían? No eran a través de la razón. No, ellos conseguían esta influencia que debían tener a través primero de la Inquisición y después de la excomunión. La Inquisición era el poder judicial, los jueces, los que se encargaban de decidir si es que estabas cometiendo alguna infamia, algún pecado contra Dios, si lo estabas haciendo. Y podía la Iglesia, ahorita vamos a verlo, pero va a tener dos elementos, dos instrumentos. Primero, el de la Santa Inquisición, que la Santa Inquisición, como les acabo de decir, es una instancia judicial. Y segundo, el de la excomunión.
estás excomulgado, fuera de la Iglesia Católica. Es decir, no vas a tener cabida en el mundo que viene. Esa era la autoridad por la cual se basaba la Iglesia. Ahora la Iglesia ya no hace eso, ¿no? La gente quema iglesias, ¿no? Le hace de todo a la Virgen, a Diosito, a las iglesias, y la Iglesia ya no excomulga a nadie. Ahora Diosito se encargará de hacerlo en el cielo, pero aquí la Iglesia ya no excomulga. Eso son rasgos de la Edad Media. Primero, la Inquisición. ¿Qué era la Inquisición? Una instancia judicial creada por el papado para localizar, procesar y sentenciar las personas culpables de herejía. Herejía es una ofensa contra Dios. Entonces es una instancia judicial, ¿no? Localizaba, procesaba y juzgaba a la persona. Fue establecida en el año 1184 por el Papa Lucio IV y en un principio estaba dirigida por los obispos. ¿Qué va a pasar? En el año 1231, Gregorio IX va a poner la Inquisición bajo la autoridad papal. Era tal el poder que tenía la Santa Inquisición, por lo que les estoy diciendo, que ya no se lo va a dejar solamente en las manos del obispo, sino que van a pasar a las manos del propio Papa, ¿no? Miren lo importante que se va a volver la Santa Inquisición en esta época, contando con un instrumento poderoso en los países europeos. Los castigos eran peregrinaciones, ahora vamos a ver lo que son las peregrinaciones, suplicio público, todos tienen que ver que estás siendo castigado, ¿no? Porque si has cometido una herejía contra Dios, no tan solo era contra Dios, era también contra el rey. Y no era solo contra el rey, era contra todo el pueblo. Es el pueblo de Dios. Uno ha cometido una falta contra Dios y esa falta contra Dios es contra su rey y contra el pueblo que sí está manteniendo el orden. Entonces todo el público tiene que ver cuando alguien ha cometido esa herejía y todo el mundo tiene que ver que esa persona sea castigada hasta que sufra. Multas, encarcelamiento, confiscación de sus propiedades, y la iglesia se las quedaba, ¿no? Alucinante. Y prisión perpetua. Pena capital, no, porque la pena capital solo la podía... ¿Qué es la pena capital? La pena de muerte. La pena de muerte solo la podía dar el rey. Pero el Papa, la Santa Inquisición, podía pedirle al rey que a tal persona, porque cometió un acto terrible contra Dios, a esa persona se le mate. Y el rey muchas veces daba consentimiento a la Santa Inquisición para que esa persona muera. Alucinante esa época. ¿Qué eran las peregrinaciones? Las peregrinaciones eran largos viajes que se realizaban hacia santuarios religiosos. Eran realizados tanto por personas ricas como por personas pobres. Todas las personas tenían que ir hacia los lugares sagrados. ¿Cuáles eran estos lugares sagrados? Roma, obviamente, porque era la residencia del Papa. Jerusalén, porque era donde Dios Jesucristo vivió. Y por ejemplo Santiago de Compostela, se llama así por el apóstol Santiago, donde se dice en España, que se dice que fue a predicar ahí el apóstol Santiago, uno de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? ¿Recuerdan el mandato de Jesucristo? Vayan por todo el mundo y prediquen mi palabra. Uno de sus apóstoles, el apóstol Santiago, va a llegar hasta España. Desde Roma hasta España en esa época era llegar al otro lado del mundo, y va a cristianizar a la península ibérica.
a través de las cruzadas y las guerras, ¿no? Las peregrinaciones van a permitirse también a través de las cruzadas y de las guerras, ir a Tierra Santa. Las cruzadas eran la forma en la cual el mundo europeo quería recuperar el lugar donde nació Jesucristo. Jerusalén, Israel, Tierra Santa, estaba en manos ¿de quién? De los árabes. Tenemos que arrebatárselos, porque es el mundo de Jesucristo, es la tierra donde vivió Jesucristo. Tiene que pertenecer a nosotros, a los cristianos. Van a haber varias cruzadas, y lo vimos en la línea de tiempo anterior, y van a ser un fracaso total. Algunas van a tener algún tiempito en el cual van a ganar, pero siempre los musulmanes van a terminar arrebatándoselos a los cristianos de esta época. Entre los siglos XI y XII, el auge de las peregrinaciones se va a permitir a través de las cruzadas y las guerras, el desarrollo económico y comercial que facilitaban los viajes de descubrimientos de nuevas reliquias. Eran muy supersticiosos. Una astilla de la cruz de Jesucristo, ¿no? Una astilla de la corona de espina de Jesucristo. Había que ir hacia allá. Eran supersticiones, ¿no? No estaban en la carnecita, en lo que realmente es el sentido religioso de Dios. ¿Cuál es el sentido religioso de Dios? ¿Cómo me acerco yo a Él? ¿No? Estamos juzgando a la iglesia de esta época con lo que nosotros podemos ver ahora. Es también un poco injusto. Siempre tenemos que ponernos en contexto, ¿no? El contexto de esta época es muy distinto a lo que vivimos ahora con todos los avances científicos que tenemos. Habíamos visto que la gente vivía asustada por las continuas invasiones. Hemos visto en la línea de tiempo que les acababa de hacer, ¿no? Están todo el tiempo siendo invadidos. Primero las invasiones germanas, después las invasiones del siglo IX, después la guerra de los 100 años. Todo el tiempo están viviendo en guerra. Es necesario, que estas personas se aferren a algo. ¿A qué se van a aferrar? A cualquier vestigio que encuentren de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida era muy efímera, se iba rapidito. Ahora las personas piensan que van a vivir muchos años. En esta época, en la esperanza de vida, 30 años. Ya está, te morías, ¿no? Pero ahora, comparando con ahora, ¿quién piensa vivir 30 años? No, 30 años recién ustedes van a estar terminando la universidad, para recién hacer sus familias. Aquí, en esta época, no. En esta época es una época totalmente distinta. Tenemos que ponernos en contexto antes de juzgar tan duramente a una institución que fue muy importante para la época. Porque le digo, ¿no? Europa se mantuvo unida a través de la iglesia, y de la institución de la iglesia y de la figura del cristianismo, la figura de Dios. Recordemos que nosotros somos cristianos, somos católicos por los valores de Jesucristo. Es cierto que la iglesia se equivocó en muchas ocasiones, como todas las instituciones se van a equivocar, pero a pesar de ello, no tan solo miremos lo malo, ¿no? Yo les enseño todo, ¿no? Pero es necesario que conozcamos todos, pero al mismo tiempo pongámonos en contexto. Soy el profesor de historia, necesito que tengamos, no seamos tan duros para juzgar a la iglesia. Tuvo un montón de vicios, ya les expliqué por qué, pero también necesitamos ver el contexto. Bueno, yo no soy quien para estarlos tampoco disculpando. La iglesia se disculpará, sabrá cómo encontrar sus disculpas ellas, ¿no? Pues sigo con mis clases de historia, pero es necesario, así, con este verbo, es necesario entender para la iglesia, el poder de la iglesia para poder entender el mundo medieval. ¿Estamos?
Bien, la clase del día de hoy ha sido un poco larga, no me quiero seguir ampliando más porque si no va a llegar a la hora y no quiero tampoco que se me aburran porque ya deben estar bien cansados. Ya saben lo que tienen que hacer, el renacimiento urbano lo hacen ustedes y la clase de economía también la están haciendo ustedes. Bueno chicos, les mando un abrazo fuerte, estoy pensando en ustedes, tengan un buen día y cúmplame con las tareas. Por favor, cúmplame con las tareas que estoy revisándolas. Nos vemos. Chau.